Conversaciones que simplifican lo complejo. Amigos y amigas, muchas gracias. Estamos de vuelta aquí con Rodrigo Castillo, socio de Táctica Abogados Consultores. Rodrigo, estábamos hablando en el primer bloque y quedó pendiente la gran pregunta respecto a la tan esperada reforma en distribución. A tu juicio, ¿cuáles son los grandes temas o efectivamente si es que tú piensas que en este gobierno se va a abordar este tema, digamos? Mira, muchas gracias por la pregunta. Déjame partir un poco más atrás. Hace más o menos 15 años que sabemos que hay que hacer una reforma profunda a la distribución. Hace más o menos 10, 9 años comenzamos el proceso de discusión respecto de cuál deberían ser los elementos, como tu pregunta, fundamentales para esta gran reforma. Desgraciadamente, el cambio de gobierno desde Bachelet 2 a Piñera 2 generó un alargamiento, una lentitud en la discusión que culminó en que el gobierno de Piñera 2 separó el proyecto en 3 proyectos, el proyecto se había venido discutiendo hasta ese momento, y presentó al Congreso solo uno de los 3. Probablemente se equivocó en cuál partió presentando, lo que implicó que no hubo piso político para tramitarlo, y hoy día incluso ese tercio de proyecto de reforma a la distribución quedó en tierra de nadie. Con lo cual hemos llegado, después de 2 gobiernos completos y lo que llevamos de es decir, 8 años y poquito de discusión, a que hoy día no existe un proyecto de ley consensuado por el gobierno, las ONGs, las universidades, la industria, la sociedad civil, respecto de hacia dónde debería ir esta reforma a la distribución. Sin embargo, cuando uno mira todos los diagnósticos que se hicieron, hay 2 elementos que te diría que son comunes. El primero tiene que ver con cómo reformar la regulación de distribución en sí misma, es decir, en aquello que afecta a las empresas distribuidoras. Y en ese sentido te diría que probablemente lo más relevante es variar desde el modelo actual, que es un modelo, no voy a entrar en la lata porque podríamos estar también 2 días hablando de esto, pero es un modelo que fue creado en Chile en los años 80, que fue muy inteligente en su época, que es el modelo de empresa, modelo eficiente que parte de cero. Muy inteligente en su momento, pero que hoy día claramente no se hace cargo de 2 elementos fundamentales que tienen que ver con, uno, la velocidad de la obsolescencia tecnológica, y en segundo lugar, las variaciones estimadas respecto a los niveles de demanda que va a tener las redes eléctricas en función, como hemos dicho antes, del uso de estas redes, ya no solamente para comprar energía y consumirla, sino también para inyectar de vuelta energía al sistema a través de mecanismos o medios de generación o almacenamiento de carácter distribuido. Entonces, tenemos un primer gran desafío que tiene que ver con modificar el esquema tarifario y de incentivos para las empresas de distribución eléctrica, y en segundo lugar, un gran desafío relacionado con cómo fomentamos y financiamos los recursos distribuidos que van a permitir en el tiempo una menor presión para el sistema como un todo hacia la descarbonización, y en segundo lugar, que nos va a permitir el acercar la generación al consumo y permitirle a los clientes finales también el poder jugar un rol en materia de almacenamiento y en materia de gestión de demanda. Todo eso como un todo fue largamente discutido por las universidades, los mejores académicos de Chile, incluyendo también trabajos que hicimos con universidades de Inglaterra, que son probablemente las más avanzadas en la discusión respecto a estos temas en el mundo, pero quedó en veremos, y yo tengo, como te digo, confianza en que hacia el final de este año el actual gobierno ha prometido que va a retomar esta discusión y esperamos que se haga de una vez por todas y en serio.
Rodrigo, y desde el punto de vista, sin entrar al detalle, pero desde el punto de vista del esquema actual que tenemos, que busca una empresa tiene un modelo eficiente, y efectivamente hay costos medios decrecientes en el tiempo. Desde el punto de vista, este nuevo esquema significaría necesariamente mayor inversión, o no, a tu juicio. Sí, efectivamente. Sí, la respuesta es sí. Se requeriría mayor inversión, pero al mismo tiempo, la manera de compensar económicamente esta mayor inversión en redes se debería compensar con menores costos de la energía, justamente producto de esta mayor inversión en redes. Déjame darte un ejemplo. Este ejemplo lo cita la Universidad de Chile muchas veces, especialmente el profesor y doctor Rodrigo Moreno lo ha hecho el punto con mucha claridad en varios artículos académicos. En Chile gastamos más o menos un 40% más que el promedio OCDE en energía, e invertimos aproximadamente un 40% menos que el promedio OCDE en redes. ¿Eso qué implica? Que tenemos energía cara y mala. Ya, perfecto. O sea, deberíamos transitar a disminuir cara y de mala calidad de servicio. Ya, perfecto, perfecto. Ya, y ahora tiende a ser que es un problema político de alguna manera, necesariamente si efectivamente hay peso político, dada también las señales actuales que tenemos. Si ayer eran, o sea, hace 5 o 10 años estaba ese diagnóstico, hoy día tenemos un nuevo escenario donde hay un mercado de que efectivamente los precios no son tan baratos y no van a ser tan baratos como pensábamos hace 5 o 10 años, digamos. Con lo cual también le pones un ingrediente muy importante, nuevo. A ver, yo sería cuidadoso en ese sentido. El precio de generar energía en Chile sí ha venido bajando sustancialmente en los últimos años. Si no fuera por la cantidad de energías renovables que hemos incorporado al sistema, el precio que estaríamos observando hoy día probablemente sería del doble de lo que estamos mirando hoy día, a pesar de que todavía es muy caro. Los elementos que han hecho que el precio se mantenga caro tienen que ver con dos cosas. La primera, que todavía estamos administrando contratos con empresas generadoras térmicas que vienen del año 2007, 2008, 2009 y especialmente el año 2010, que fue el año más caro del sistema. Y por lo tanto todavía estamos arrastrando esos contratos muy caros que además están indexados al precio del dólar, de los combustibles fósiles y del IPC de Estados Unidos. Te puedes imaginar que las actuales circunstancias, esos tres factores juntos, son atómicos, o sea, todos están yendo al alza a niveles que nadie pudo imaginar hace 5, 10 o 15 años. Eso es un tema. El segundo tema tiene que ver con que, y tal como comentábamos fuera de cámara hace unos minutos, hoy día estamos viendo un menor interés de parte de inversionistas nacionales y extranjeros en ofrecer precios adecuados en las nuevas licitaciones de suministro. Tal como habíamos comentado, solo el 15% de la demanda fue provista en las ofertas. Los precios fueron sustancialmente más altos que los que habíamos visto. Y definitivamente eso tiene que ver con muchos factores: precio del dólar, precio de los insumos, pero también de incertidumbre política del país, que sin duda en este caso como en otro aumenta el premio por riesgo que los inversionistas ponen al país y por lo tanto los precios, en forma muy sustantiva. Ya, perfecto, perfecto. Y respecto, volviendo al tema de la distribución, lo que hablabas tú, el desafío de modificar o el tema del modelo actual, el modelo eficiente, respecto a tu opinión, ¿crees tú que el tema de la comercialización también estaba en uno de los temas? Sí, claro, de hecho ese fue el único proyecto que se presentó durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ya. Se presentó, pero ese finalmente no se aprobó. No se tramitó. No se tramitó, ya, perfecto. Ya. Hubo tal oposición de parte de la primera Cámara Revisora, de la primera comisión de la primera Cámara Revisora,
que no tuvo ningún avance. Ujú. Ya. ¿Y cuál es tu opinión hoy día en el nuevo esquema? ¿Crees tú que efectivamente es un proyecto, es un deseable, le ayudaría a esta transición y en particular le ayudaría también al sector de distribución, el tema de la comercialización? A ver, eh, para que de nuevo nuestros auditores entiendan de qué hablamos con comercialización. De lo que estamos hablando es que hoy día las empresas distribuidoras cumplen dos roles, de los cuales solo uno es un rol necesario. Y el segundo rol, en el mundo entero, en los países más desarrollados, no necesariamente lo hace la empresa distribuidora. ¿A qué me refiero? Distribuir la energía desde el punto en que la transmisora, esas grandes redes, te entregan la energía hasta la casa, es un rol que implica, desde el punto de vista de las inversiones, la infraestructura, etcétera, el que es un monopolio natural. Es decir, socialmente es más barato y eficiente que lo haga solo un actor por zona geográfica. Esa es la parte monopólica de la distribución eléctrica. Hay un segundo rol que cumplen las empresas distribuidoras por ley en Chile, que es la de comercializar, vender energía para los clientes regulados, es decir, para las casas, para los comercios pequeños. Ese segundo rol en muchos países desarrollados se ha liberalizado. Es decir, puede haber competencia, no monopolio, en ese rol de comercializar energía. Yo soy un convencido de que ese es un rol que debería ser liberalizado, que deberíamos darle a las personas la libertad de poder escoger quién comercializa. Sin embargo, dicho esto, la experiencia internacional es bastante compleja desde el punto de vista de la implementación de esta reforma y por lo tanto yo te diría que es muy importante hacerlo bien, hacerlo teniendo en cuenta todos los riesgos. Te doy un ejemplo. Tú decides comprarle energía no a la empresa distribuidora de tu región, que podrá ser SAESA, Enel, CGE, en fin, y le compras la energía a un comercializador pequeño o mediano, y resulta que este comercializador tomó alguna mala decisión comercial y quebró. ¿Tú crees que sería razonable que esa persona, la señora Juanita, en su casa, se quedara sin energía porque eligió mal al comercializador y quebró? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que evitar, que han ocurrido. En España, por ejemplo, ocurrió mucho, muchos quebraron, y el Estado tuvo que intervenir, tuvo que entregarle de vuelta esos contratos a la empresa distribuidora, en fin, hay que hacer el intento de que esto se haga bien y en forma ordenada. Perfecto, sí. Y creo que hay una propuesta ahí de tener un comercializador ahí de última línea, digamos. De último recurso. De último recurso, exactamente, que podría resolver ese Bueno, asunto. quien no está hoy día aquí con nosotros, que es tu colega en este programa, es una experta en este tema, así que hubiera sido fantástico haberla tenido porque sabe mucho más que yo de esto del tema. Sí, sí, no, de todas maneras, Catherine sabe mucho más de eso. Sí. Y respecto al último tema que planteabas de la comercialización, hay también iniciativas donde uno puede ir haciéndolo esto de manera controlada, de manera gradual, que es lo que se ha estado haciendo el último tiempo, no necesariamente llegar a la señora Juanita, ¿cierto? Pero sí ir bajando el límite, como lo plantean las empresas comercializadoras actuales que están en la Asociación de Comercializadores. ¿Y cuál es tu opinión ahí respecto a efectivamente a poder ir bajando gradualmente? Mi opinión es que faltan estudios, falta evidencia para saber si algo que puede sonar bien o no sonar bien es lo correcto. Yo no tengo hoy día un punto de vista formado respecto a si sería buena idea o no el disminuir, como tú dices, el máximo o el mínimo, visto, dependiendo de cómo se vea, de potencia instalada para poder ser cliente libre o ser cliente regulado. Creo que falta evidencia, faltan estudios para poder saber cuáles son las consecuencias para el resto del sistema de permitirle a los clientes medianos el poder con más libertad ser clientes libres. Como digo, no tengo una visión ni a favor ni en contra, sino que lo que quisiera exigirle a las autoridades es que para tomar una decisión como esta lo hagan con más estudios y más evidencia.
Perfecto, perfecto. No estoy de acuerdo con eso. Y respecto al asunto de respecto del tema político, entendemos que hay desafíos en lo que tú planteabas, la institucionalidad como gran punto de la gobernanza, en particular del Coordinador Eléctrico Nacional, como tú planteabas. Desde el punto de vista de las otras institucionalidades, por ejemplo, la SEC, ¿ves alguna oportunidad en la Superintendencia de A Electricidad y ver, yo Combustible? veo siempre oportunidades, como comentábamos. Yo he dedicado mi vida a la regulación de mercados, por lo tanto, me he dedicado mi vida a estudiar las mejores prácticas en materia regulatoria. Y sin duda uno puede encontrar muchas posibilidades de mejora. Sin embargo, en esto quiero ser bien justo. Yo creo que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a la que yo sufrí mucho cuando dirigí el gremio de distribuidores y transmisores, mucho. Y sin embargo, yo siempre fui un defensor de su rol. Yo creo que a pesar de que en muchas oportunidades considero que fueron injustos, que se les pasó la mano, de hecho creo que en el último tiempo se les ha pasado la mano bastante, cuando uno lo compara con otras organizaciones que hacen lo mismo, superintendencias de otro tipo, de otros sectores, de otras actividades. El caso de un mercado que conozco bien porque vengo de este mercado y he seguido desarrollándome en él, que son las telecomunicaciones. Uno ve que existe una fusión entre el rol de la superintendencia, la subsecretaría y el regulador en un mismo órgano como la Subtel. Eso está mal, eso está definitivamente mal desde el punto de vista de la institucionalidad. Por lo tanto, como te digo, creo que en el caso de la SEC han hecho una buena pega, muy técnica, pero ocasionalmente han sido politizados y por lo tanto, por ejemplo, los criterios para aplicación de multas en más de una oportunidad han sido más bien por criterios políticos que técnicos. Dicho eso, yo soy un gran defensor de la SEC. En el mundo de la CNE, de la Comisión Nacional de Energía, yo sí creo que hay mucho más que hacer desde un punto de vista más estructural, más que en la orgánica de funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía, en los criterios de toma de decisión y en la forma como se discuten y debaten las modificaciones de política pública. Ya hubo un muy buen avance cuando se estableció que los cambios de normas técnicas de la Comisión Nacional de Energía debían hacerse con procesos participativos. Eso ya fue un gran avance. Sin embargo, eso debería extenderse, ojalá, a la gran mayoría de las decisiones que tome la Comisión Nacional de Energía. Ya, no, perfecto. Y esa debería ser desde el punto de vista metodológico, así se debiera enfrentar, si es que se enfrenta realmente la discusión de la regulación en distribución. Sí, ahora, en eso yo sí hago un gran reconocimiento a lo que hizo la CNE hace 2 gobiernos atrás, digamos. O sea, mientras Andrés Romero y Máximo Pacheco estuvieron a cargo, y si bien con Máximo hemos tenido después grandes diferencias y estamos bien peleados, de hecho, yo le reconozco a él y a Andrés el que ellos hicieron una discusión respecto de lo que debería haber sido una reforma a la distribución que fue desde el punto de vista de un académico como yo, mirando el proceso, fue impecable. Es decir, fue exactamente como uno esperaría que se desarrolle un proceso de discusión. Solo para aquellos que no lo recuerdan o no lo saben, lo que hizo el gobierno fue armar varios grupos de trabajo, contratar a una universidad para que llevara adelante el proceso de forma objetiva, escuchar a todo el mundo, pero de verdad todo el mundo, y finalmente proceder a discutir en forma muy, muy objetiva cuáles eran aquellos elementos que había más consenso respecto de su necesidad de modificación. Yo creo que ese fue un trabajo de lujo, como digo, más allá de las diferencias que luego pude haber tenido con el ministro. Sí, no, yo también. Recuerdo muy bien esas mesas de trabajo y toda la discusión pública que se tuvo en su momento. Yo creo que fue súper transparente, sí, no. Así que estoy de acuerdo. Ojalá que esas cosas, digamos, se consideren también de ahora en adelante. Así se hace, exacto. Sí,
Así se tiene que hacer y copiar las buenas prácticas. Tal cual. Rodrigo, hoy agradecer contigo, muchas gracias tu participación por haber venido acá al programa, agradecer todo tu conocimiento, haber compartido, digamos, en un excelente lenguaje, haber bajado algunos temas, así que estamos muy agradecidos por haber venido No, al aquí contrario, a la radio. agradecido a ti y a la radio, siempre, al menos para mí, que como te digo, si yo tuviera que definirme, yo soy por sobre todo un profesor que se dedica a enseñar sobre mercados regulados, así que para mí la oportunidad de poder conversar de estos temas en todas las instancias siempre es un gran placer. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Te dejamos invitado entonces a lo mejor más adelante para un nuevo programa. ¿Ya? Y fantástico. Amigos y amigas, vamos a la última pausa comercial. Muchas gracias. Chao, Rodrigo. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com.